Hola y bienvenidos a un programa más de La Búsqueda de Dossier 41. Hoy tenemos aquí a José Antonio Caravaca. En primer lugar, antes de presentarte, yo quiero darte las gracias y para mí es un honor tenerte aquí y sobre todo siempre mi gratitud será enorme tenerte aquí en un programa tan humilde como el mío, José Antonio. Pues sobre todo muchas gracias por tu invitación, por tu amabilidad, y para mí es un placer estar aquí contigo hablando de un tema tan apasionante como el de las piedras de Ica. Para que no conozca a Antonio, Antonio Caravaca, bueno, es escritor, investigador, bueno, ha publicado más de 500 artículos en revistas tan de prestigio como Enigma, Año Cero, Más Allá, etcétera, etcétera. Ha participado en multitud de programas y colaboración en programas radiofónicos y tiene libros publicados como La última profecía de Julio Verne, Expediente Roswell, OVNIS, la operación secreta de la CIA, OVNIS, las 50 mejores evidencias, encuentros cercanos con OVNIS, una arquitectura psíquica desconocida, distorsión, una teoría explicativa y este libro que vamos a comentar hoy, que es el tema que nos trae. Ica, la increíble historia de un pasado que nunca existió. Así que, José Antonio, después de esta presentación, yo creo que el tema de las piedras de Ica, en mi caso, voy a hablar en mi caso personal, pues aparte de otras materias, otros casos, fue la que me impulsó a mi formación académica en esos estudios de arqueología e historia, ¿no? Junto a, por ejemplo, las pirámides de Egipto. Esta historia de Ica, pues me impresionó tanto que me llevó a esto, a lo que soy hoy en día, ¿no? Pero bueno, José Antonio, vamos a empezar por un principio de cómo surge este misterio y cómo llega a nosotros el tan comentado piedras de Ica. Bueno, como tú has comentado, el asunto de las piedras de Ica es un icono para toda una generación de curiosos, jóvenes, que nos aproximamos al mundo de lo forteano, de lo anómalo, a través de la lectura de libros y de artículos que hablaban de la existencia de un fabuloso museo enclavado en la ciudad peruana de Ica, donde existía, como digo, un lugar donde se acopiaban centenares, miles de piedras grabadas que eran como una suerte de testamento lítico en piedra, las hojas en este caso en la que se había trazado los rasgos y las hazañas de esta civilización desconocida. No había sido el papiro ni nada por el estilo, sino que era la fría y demoledora piedra. Y claro, para todos los que nos ha apasionado el tema de los misterios, el conocer que había por fin algo que se sustentaba, en este caso, mejor dicho, en toneladas de peso, y que se podía comprobar que no era un enigma como el ufológico, como el del monstruo del lago Ness, como el de Bigfoot, el del Yeti, el de los fantasmas, del Triángulo de las Bermudas, que tenía una intangibilidad que no te permitía tener esa certeza de que lo que te cuenta es totalmente verídico. Pero claro, en el hacer de las piedras de Ica teníamos un lugar, un museo regentado por un cirujano, un médico muy prestigioso de la ciudad iqueña, como el doctor Javier Cabrera de Arquea, que decía que había reunido más de 10.000 piedras en las cuales había grabado una serie de cosas que eran imposibles desde la ciencia, desde la historiografía oficial, puesto que se veían desde operaciones médicas que eran inconcebibles incluso para nosotros, como trasplantes de cerebro,
y trasplantes de corazón y luchas entre hombres y dinosaurios, que esto evidentemente pues debería de pertenecer a una humanidad de la que no teníamos ningún tipo de noticia y que había convivido y luchado con los grandes saurios. Y este médico, el doctor Javier Cabrera de Arquea, llegó a la conclusión de que todas estas piedras que se encontraban en el desierto de los Cucajes, allí en Ica, pues eran eso, de testamento que había dejado esta humanidad olvidada por la ciencia, y que ellos la habían recuperado y estaban recomponiendo, como a través de legajos, pero en este caso a través de la visualización de aquellas rocas, pues las hazañas y vicisitudes de esta humanidad, que nos remontaría a millones de años atrás en el tiempo, porque, como insisto, había representaciones de dinosaurios y de una serie de elementos que hacían sospechar de que esta humanidad, viniera de donde viniera, había estado aquí en la Tierra hace millones de años. Juan Antonio, ¿cómo llega esas piedras a manos de ese doctor Cabrera que has mencionado? Porque bueno, ya se conocían, porque muchas personas creen que el doctor Cabrera fue el precursor, el que descubrió esas piedras de Ica. Bueno, pues hay que decir que esas piedras de Ica se conocía, sobre todo unas piedras de Ica que lo tenían Carlos y Pablo, ¿no?, los hermanos Solís antes, y que cómo llegan a las manos de este doctor Cabrera, y de ahí empieza a evolucionar este misterio. ¿Cómo empieza a evolucionar el misterio de estas piedras de Ica? Bueno, el misterio de las piedras de Ica tiene una fecha clave, considerada como la era Cabrera, que nos remonta al siglo pasado, al año 1966, cuando Félix Llosa Romero, un amigo del cirujano iqueño, le regala a modo de pisapapeles una pequeña piedra en la cual hay grabada un pez, y cuando cae en manos de Cabrera, este regalo de cumpleaños se transforma con una suerte de energía alquímica en algo que ante los ojos de Cabrera se transmuta en un animal prehistórico, en un animal que el autor de la grabación debió de contemplar, y que le lleva a este médico plantearse cómo es esto posible, de que los antiguos habitantes de la zona de Ica, sus antepasados, hubieran podido grabar en una piedra un animal prehistórico, y esto le lleva a seguir indagando en estas piedras que, como tú bien has apuntado, Michael, ya se conocen desde principios de la década de los 60. Hay incluso que algunos estudiosos que indican que en 1955 los hermanos Carlos y Pablo Sordi fueron los primeros en acopiar, en encontrar piedras grabadas en la región de Ica, que dicen que aparecen como una floración después del desbordamiento del río, y que claro, el momento pues no tienen una oficialidad, no se encuentran en museos, sino en colecciones privadas de hacendados, de grandes propietarios de tierra de la zona de Ica, que la coleccionan, pero es con la ilusión cuando se produce esta a ver que hay una serie de grabados que no se pueden explicar desde la ortodoxia de lo que se conoce .
hasta la fecha y adjudicable, y él cree que estas piedras han sido manufacturadas, han sido realizadas mucho tiempo atrás en el tiempo y que pertenecen a una civilización. Parece ser, José Antonio, es totalmente sí. No, que te perdemos de vez en cuando, pues te perdemos, te sí. quedas como, perdemos tu imagen. No, ahora se ve perfectamente. Un poco congelado, pues igual se quedó amigo Cabrera cuando Tilio Suya, que es uno de estos personajes, un análisis profundo de lo que puede haber detrás de las piedras de Ica, pues se erige como el suministrador de piedras del doctor Cabrera. Dato, hay que valorarlo en su justa medida. No va a ningún sitio como tú harías, Michael, pala en mano para excavar y cerciorarte de que estamos ante un hallazgo arqueológico, que esas piedras, sino que simplemente se limita a que esta persona y otras las lleve a la puerta de su domicilio. En Perú, en Sudamérica, existe la figura del huaquero, que es una especie de ladrón de tumbas que se dedica a expoliar los yacimientos y vender lo que encuentra y la transacción que se produce entre Usulla y el doctor Cabrera es meramente comercial. Cabrera tiene interés por acopiar piedras grabadas y Usulla le dice que él sabe un lugar en el Ocucaje donde hay un enorme yacimiento, donde hay cientos, miles de piedras, y claro, aquí comienza la historia a tomar una cierta dirección que no se observa hasta la era Cabrera, que es año de 1966, y parece ser que Cabrera se toma al pie de la letra lo que le comenta Usulla de la existencia de esta especie de depósito lítico donde hay, imagínate, como en una biblioteca, miles de piedras, y Cabrera le solicita que busque determinados grabados que a él le puedan valer para demostrar la antigüedad de la civilización que las ha labrado, y por eso ya comienza misteriosamente a aparecer piedras con grabados de dinoseries de elementos escenográficos que son totalmente ajenos a las culturas locales, que son conocedoras también de los propios huaqueros. ¿Y por qué te decía que esto es trascendental para comprender el universo de las piedras de Ica? Porque las colecciones privadas de, por ejemplo, Santiago Agurto, de los hermanos Zordi, de otros propietarios de la zona de Ica, hasta el año 66 no muestran esta bizarra exposición de contenido. Eran más que nada escenas de pesca, animales locales y cosas que se asemejan a, como digo, a lo que muestra la cultura de la zona. Pero incluso, y fíjate hasta dónde podemos llegar, sobre estas piedras hay ciertas sospechas de que puedan ser procedentes de yacimientos arqueológicos, y la oficialidad, los arqueólogos, los historiadores siempre han creído que muchas de estas piedras grabadas antes de la aparición de Cabrera eran falsas,
puesto que muchos de estos huaqueros tenían una doble personalidad, Michael, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por la noche eran huaqueros, pero por el día eran magníficos artesanos, eran capaces de reproducir con sus propias manos cualquier pieza arqueológica y estaban habituados a hacer este tipo de reproducciones para venderlas en el mercado cuando no encontraban un yacimiento que expoliar. Y claro, las dudas que existían sobre estas piedras originales, o digamos las que se conocían antes de la participación de Cabrera, como digo, y que no tenían ningún tipo de motivo extraordinario, pero que sí ya algunos investigadores de estas piedras habían como calcos, reproducciones de motivos que había en el museo, y era habitual que muchos de estos huaqueros artesanos visitaran en lógica que ellos pudieran de alguna forma reproducir, imitar para su sustento, que era comercializar con ellas. Pero hay que tener presente que la aparición de las piedras que tenían motivos más extraños y que estaban en total disonancia con las culturas locales de la zona y que tenían desde la zoología, la biología, la astronomía, la medicina y la geología, había mapas, había pirámides, había pájaros mecánicos que volaban por encima de los dinosaurios, se mostraban esas luchas titánicas entre la humanidad gliptolítica, como la denomina el doctor Cabrera, y los dinosaurios por la supremacía del mundo en aquellos lejanos tiempos, pues comienzan a aparecer, a florecer con la irrupción de Cabrera en escena y con su particular visión de lo que tenía frente a sus ojos. Ya te digo que esa piedra que le regala Félix Llosa Romero, que era un simple pez, no sabemos y no llegamos a comprender qué filtro coloca delante de su visión este médico para interpretar que es una fiel reproducción anatómica, biológica de un animal prehistórico, y que ya le lleva a tirar del hilo y pedir a Ushuaia que se introduzca en este depósito, en este que en la imaginación de todos los que leíamos sobre el asunto de las piedras de Ica ya lo imaginábamos como un lugar oculto, bajo tierra, preñado de piedras grabadas que te observaban desde cualquier punto, y que Ushuaia con una linterna, con una vela, iba buscando ahí el motivo, el dibujo, el grabado que le pedía el doctor Cabrera. Pero había incongruencias, y desde tu punto de vista yo creo que tú lo vas a entender perfectamente, de que el doctor Cabrera no tuviera esa mínima curiosidad por desplazarse a ver en persona ese depósito, cuando no estamos hablando que tenía que ir a la Conchinchina, sino que el desierto de los Cucajes está muy cerca de la ciudad de Ica, y que no se documentase, fíjate, y como arqueólogo y historiador preciso que tú eres, no se molestó ni siquiera en facilitarle una cámara fotográfica a Ushuaia, o enviar a alguien a que fotografiase el proceso de extracción de piedra, o cuanto menos, imagínate el impacto que hubiera tenido tener una imagen de ese depósito lítico, de esa biblioteca misteriosa gliptolítica que llevaba millones de años enterrada allí en el Ocucaje, y que él decía que él quería sobreguardar este yacimiento arqueológico, pero por otro lado sabía que estaba siendo expoliado, porque
no solamente le llevaban piedras a él, sino que había mucha gente, y a raíz de que se conociese el asunto a través del libro del Robert Sharrow, el enigma de los Andes, en 1974, y ya esto salió de las fronteras de Perú, pues iba muchísima gente, y el doctor Cabrera era conocedor de que las piedras de Ica estaban circulando por medio mundo y no le preocupaba este expolio del patrimonio peruano, y sobre todo de lo que él consideraba que era una evidencia del descubrimiento, para él el mayor descubrimiento arqueológico de la historia. José Antonio, claro, lo está diciendo perfectamente, lo está describiendo. Perdón, sobre todo no cerciorarse de la procedencia de estas piedras, ¿no? O sea, todo lo que llegaba a sus manos era auténtico, ya tenía la autenticidad implícita. Y luego, claro, exactamente, yo en mi estado yo sí hubiera ido, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un doctor, un cirujano, que es aficionado en estas cosas, a la historia, ¿sí?, y a la arqueología, no tuviese curiosidad de dónde procedían, sí, estas piedras. Y si tú dijeras que son, perdona Mike, que si tú dijeras que son 15 o 20 piedras, que ya se ha acabado el yacimiento, pero estamos hablando que en el museo de Cabrera hay censada piedra arriba, piedra abajo, 11.000 rocas. Por tanto, y que el propio Cabrera decía que él le entregaba o le decía a Usulla qué tipo de grabado buscar en las piedras, como suponiendo que había de dónde escoger, y como tú acabas de apuntar certeramente, como la flecha que da en la diana, la mínima curiosidad, si lo que tú pretendes es remover los cimientos de la historia, eso no se consigue sentado detrás de la mesa de tu despacho de médico. Tienes que moverte, tienes que hacer una serie de indagaciones mínimas que te cercioren de que lo que está llegando a tus manos realmente procede de un emplazamiento arqueológico. Y hay que tener también este dato presente, de que ninguna de las piedras del doctor Cabrera, de esta monumental y pesadísima, sin ningún tipo de connotación, sino simplemente por el hecho físico de que son piedras que componen la colección del doctor Cabrera, ha sido documentada. ¿De dónde proviene? No hay una... La cadena de custodia aquí hubiera sido muy, muy compleja de llevar, pero ni siquiera, ya te digo, de enviar a una persona Cabrera que se prestase a fotografiar, filmar el lugar del hallazgo. Y claro, cuando uno en las piedras de Ica no estamos hablando una zona de difícil acceso en mitad de unas montañas, en mitad de un punto desconocido de un amplio desierto, sino de desierto de los Cucajes, que está muy cerca de la ciudad de Ica, al lado de camino, y desde donde extraía, piedra Usulla, mucha gente lo veía desde el camino. Y aparte, y yo creo que ya este dato tú como experto vas a empezar a tener una idea, porque cuando se hace una perfecta radiografía de toda la escena, como si fuera la escena de un crimen, porque te comentaba fuera de micrófonos que yo siempre tengo detrás el espíritu de Conan Doyle y esas lecturas juveniles de Sherlock Holmes, que me hace ver todo desde una perspectiva un poco desde criminal. Pero fíjate, las piedras no estaban a 15, 20 o 30 metros de profundidad, algunas estaban a 1 metro, metro y medio. Y claro, estamos hablando de miles de piedras y una zona que curiosamente desde principios de siglo había sido barrida
por exploraciones de arqueólogos, no solamente autóctonos peruanos, sino franceses y de otras regiones del mundo que habían estado allí, porque aquello es una zona valiosísima a nivel arqueológico. Hay que decir que aquello no está demasiado lejos de las líneas de Nazca, de yacimientos arqueológicos importantes de tumbas, de momias y de toda una serie de yacimientos que hace que aquello había estado perfectamente rastreado, y que, claro, desde el punto de vista arqueológico, si alguien descubre a cientos de metros algún depósito que ha podido por alguna razón pasar desapercibido para algunas de estas exploraciones, es viable. Pero claro, aquí estamos hablando que las piedras parecían como patatas ahí cuando metes la azada y brotaban piedras como en un maná caído del cielo, y por tanto había una serie de irregularidades o excepcionalidades, no sé cómo llamarlas desde el punto de vista simplemente arqueológico, que para un experto como tú, pues ya como mínimo le pondrían en cuarentena sobre cualquier tipo de hallazgo que se pudiese hallar, y valga la redundancia, en aquel lugar, ¿no? Claro, José Antonio, y también decir a nuestros amigos que está dando la clave. Por ejemplo, en la zona cronológica que estamos hablando, si estamos hablando de una aberración cronológicamente, porque estamos hablando de piedras donde aparece lucha de humanos contra grandesaurios, como por ejemplo un tiranosaurio o un triceratops, o animales que desaparecieron hace millones, entre 650 y 600 millones de años, ¿no? Entonces, cronológicamente, en la cata donde se está excavando no es factible. Estamos hablando de un par de metros, no es factible, no sería la cata más conveniente, ¿no? A menos que fuera una falla o una rotura del terreno. Y otra cosa, muy especialmente, lo que te quiero comentar es, imagínate el doctor Cabrera, en vez de tener esas piedras, hubiera intentado obtener algún objeto, o alguna herramienta, supuestamente herramientas donde aparezcan esas piedras, donde con esa herramienta pueden hacer esas supuestas operaciones. Y si esa herramienta está hecha de madera o de cualquier objeto y es orgánica, ahí efectivamente se podría hacer incluso la prueba del carbono 14. Pero como estás diciendo muy bien, y tus investigaciones lo llevaste muy bien a cabo, él lo único que se preocupó es recopilar estas piedras con las imágenes que él le llamaba la atención y que él quería, ¿no? Y otra cosa también, antes que se nos olvide, es que sepan nuestros amigos que esas piedras venían, pero tenían algo a cambio, ¿no? O sea, el que traía esas piedras se llevaba una recompensa económica, ¿no? Claro, había una transacción económica. Cabrera estaba en su casa y Usuya llegaba, y algún que otro que encontrase una piedra pegaba en la puerta, le entregaba el paquete, como hace hoy día cualquier mensajero, y Cabrera le pagaba una pequeña cantidad de dinero, pero era imagínate, hasta 11.000 piedras, y hay piedras que tienen un volumen bastante grande y que se las pagaba un poco mejor. Pero fíjate, Michael, que el doctor Cabrera se gloriaba de que había hecho un descubrimiento a la altura de Howard Carter, de tantos otros arqueólogos, incluso del descubridor de Troya. De este hombre pensaba incluso que lo superaba a todos. Y claro, por ejemplo, él decía, y todo el mundo, o casi todo el mundo, le creía, que aquella humanidad, que como digo, había fabricado pájaros mecánicos en los cuales se montaban esta humanidad, estos hombres cristolíticos, y volaban, surcaban en los cielos, porque llegaron hasta Egipto, hicieron representaciones de pirámides y tal, y que hacían unas representaciones
fiel de los animales, y claro, y cuando uno examina las piedras se da cuenta de que esas supuestas reproducciones científicas y precisas y concretas de animales, pues no aparece por ningún lado. Hay muchísimos fallos. Por ejemplo, hay una representación de un estegosaurio que uno de sus elementos visuales más conocidos es que tiene unas aletas dorsales en forma de rombo, y sin embargo la persona que la esculpió en piedra la representó de forma triangular. Por tanto, no eran ni anatómicamente precisas, y los dibujos se veían que la mayoría, en una gran cantidad de estas piedras, pues estaban esbozados de una manera muy pueril, muy rudimentaria, sin detenerse en el detalle, sin trabajarla con detenimiento. Aquí, por ejemplo, estás poniendo una piedra donde se ve a un hombre con un cuchillo jamonero intentando matar a un, no sé si es un tiranosaurio rey o un animal así, pero fíjate, detrás hay otro animal que parece que le está haciendo una cata de judo para morderle la yugular. Fíjate, y que se fije tu audiencia, que la mayoría de estos animales tienen dibujos geométricos en su interior, círculos y tal, que son asimilables a las culturas locales. Y aquí se ve que hay una mezcolanza, que como si el artesano, el autor de estas representaciones, en un momento dado se le hubiera ido un poco la cabeza y mezclara una serie de conceptos. Aquí se ve también perfectamente cómo muchas de las vasijas de la civilización de Paracas y Nazca se ven estos dibujos, estas líneas, estos círculos concéntricos, y los encontramos también representados en los dinosaurios, y cualquiera que esté viendo estas imágenes pues comprobará que no tienen una grafía muy precisa. Y fíjate, aquí por ejemplo se ve a uno subido también en un triceratops, vete tú a saber. Sí, es un triceratops porque tiene tres tiene tres cuernos, y bueno, parece ser que bueno, pero también pero si te fijas también tiene como en la nariz le surge también como si no es un cuerno, es una protuberancia un tanto extraña. Tiene también como aletas ahí circulares en la zona de la espalda, y la verdad que son muy, incluso en los tamaños, en las proporciones, tampoco parece que atinan a la hora de hacer este tipo de representaciones. Y lo que el doctor Cabrera pensaba que era una especie de testamento que esta civilización había dejado. Mira, aquí por ejemplo se ve una operación médica, y claro, y los doctores están pintados con taparrabos, y claro, fíjate también los cuchillos que los tiene clavados ahí como en una mesa de una taberna antes de cortar queso o jamón, y no se ven que sean instrumentos de precisión ni nada. El doctor Cabrera, cuando le interesaba, decía que lo hacían de forma esquemática para enviar el mensaje visual, pero en otras partes, por ejemplo, él decía, fíjate, Michael, hasta dónde llegaba la imaginación del bueno de Cabrera, que las rayaduras que estáis viendo en la camilla era una forma de decir que era una monitorización médica, simplemente en esa camilla que has visto que estaba con líneas trazadas, y por tanto con rayas, básicamente. Y claro, porque en las piedras de Ica se fusionan dos grandes enigmas, y que no tienen nada que ver uno con el otro, pero que, como ocurre en el universo de los forteanos, se fusionan por estas cosas que suelen pasar, y que
después los estudiosos, los investigadores lo interpretan como uno solo, y por un lado tenemos la evidencia empírica, por llamarlo de alguna manera, del hallazgo de estas piedras, vengan de donde vengan, con diferentes motivos, pero después tenemos la interpretación, la lectura, la traducción que hace el doctor Cabrera de estas piedras, de la humanidad gliptolítica, de que son unos seres que vienen a la Tierra desde un lugar del cosmos, de las Pléyades, acoplados a un cometa, que toda elevan esa la información, velocidad. no, José Antonio, perdona, toda esa información la saca él De las piedras. De las piedras, ¿no? Leyéndola con una lupa, muy estilo de Sherlock Holmes, y él dice que ha descubierto una forma de interpretar el simbolismo de las piedras de Ica, pero claro, no lo explica. Él no especifica ni documenta cómo llega a una serie de conclusiones, que un tipo de hoja indica que esa persona es un cirujano, un tipo de hoja indica que le está suministrando cierto medicamento al paciente, que una llama indica que la Tierra está sufriendo un calentamiento global, y hay una serie de... El tema de la camilla, pasarse a temblar, pero claro, por lo que te comento, que tú sabes perfectamente que ocurre muchas veces en nuestro querido mundillo de los misterios, pues la gente que las piedras y la humanidad cristolítica es un solo isma, que si compras una cosa tienes que comprar la otra. Y claro, la humanidad cristolítica que defiende el doctor Cabrera, que dice que algunos de estos seres sufren como una involución, algunos que quedan aquí en la Tierra porque ellos cataclismo, y algunos de estos seres que quedan y sobreviven van involucionando y son, fíjate, menos mal que está sentado, dice el doctor Cabrera que son esos seres que ven algunas personas en algunos bosques y en algunos sitios de alta montaña, y que denominan como el Bigfoot y el Yeti. Lo relaciona, ya está relacionando. Y sí, además él dice que la humanidad cristolítica, las 3 pirámides anteriormente, que si hubiera encontrado otro tipo o de restos asociados a esta supuesta humanidad. De hecho, el doctor Cabrera, en sus primeros escritos, él piensa que es cuestión de tiempo que Ushuaia dé con algunas casas, con algunas construcciones o con lugares en los cuales habitaban o hacían su vida estos seres. Incluso había este depósito lítico que ya te digo que todos imaginábamos poco menos que como un hangar secreto. Claro, todo esto con el tiempo fue desapareciendo, se fue olvidando, porque claro, Cabrera ya de restos que pudieran, como tú decías, ofrecer algo que la gente, o en este caso los científicos, pudieran analizar y trasladar a la humanidad cristolítica a esa época determinada hace millones de años en las cuales decía que había habitado nuestro planeta, porque las piedras no se pueden datar y por tanto incluso no hace falta, porque en el año 1996 un español, Vicente París, asestó un golpe durísimo a la credibilidad de las piedras de Ica cuando sometió a análisis a algunas de estas rocas y comprobó cómo había en los surcos restos de lija moderna, sí, lija incluso actual. En algunas piedras, lija actual, y había en algunas piedras todavía trazos de lápiz, de ceras, de colores que utilizaban los artesanos para dibujar primeramente el boceto y después grabarlo, y ya no se tomaba la molestia ni de borrarlo.
Y claro, todo esto ya dibujaba un horizonte un poco difuso sobre la realidad o no de este tipo de hallazgos. El doctor Cabrera se escudaba de que existía una serie de libros que habían sido escritos mucho antes de que él apareciera en el ruedo, por utilizar una expresión muy, muy andaluza, incluso alguna del siglo XVII, manuscritos de la época de la conquista, que es una palabra que me guste mucho utilizar, en los cuales se hablaba del hallazgo de piedras grabadas en la región de Perú, y de otros autores que, por ejemplo, en 1613, 1626, 1961, ya más reciente, en pleno siglo XX, había varios libros, incluso de la década de los 30, que se certificaban de alguna manera que estas piedras extrañas estaban en Ica antes de que el doctor Cabrera hubiera llegado con su magia alquímica, a la que hacía alusión anteriormente. Pero claro, ¿cuál es mi sorpresa? Que durante la investigación consigo reunir toda esta literatura pre-Cabrera, pre-1966, que hemos determinado como el punto cero, igual que nosotros nos guiamos en nuestra línea temporal por el nacimiento de Jesús, pues los estudiosos de las piedras de Ica determinan el 66 como el nacimiento de la era Cabrera, y todos estos libros eran antes de la aparición de Cabrera. Y claro, sin alguno de estos, algunos eran manuscritos, pues había algo que indicara que en la región de Ica se habían hallado una serie de piedras con grabados de monstruos deformes, con cosas que no sabían interpretar en aquella época. Pues era un espaldarazo a la realidad de este descubrimiento, supuesto descubrimiento arqueológico. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que comienzo a buscar en estos libros. Incluso hay un libro de Robert Sharrow que se permite no solamente nombrar los libros pre-Cabrera, sino que pone el número de páginas o en la página concreta donde se encuentran estas referencias, lo que facilita todavía más la búsqueda. Y yo lo hago y veo que no hay ningún tipo de referencia a piedras grabadas en Ica, y mucho menos a dinosaurios, a luchas que sean de judo, y menos de operaciones médicas, ni de nada que tenga vinculación con el universo que nos ha planteado el doctor Cabrera. Y claro, para mí es una sorpresa, puesto que ha habido muchos autores, muchos investigadores que han dado por veraz esta información sin comprobarla. Incluso, ya te digo, por ejemplo, para uno de estas comprobaciones, que es un libro en varios tomos, Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Firme en la India Occidental, de Fray Pedro Simón, que es del año 1626, del siglo XVII, se lo tuve que pedir a un ruso que estaba haciendo una tesis doctoral en su país. Lo localicé por estas cosas también de la magia y de la alquimia que tiene Internet. Él me envió los libros, los repasé, no había nada. Incluso para tener una segunda opinión, pasé toda esta información a un compañero que es defensor de las piedras de Ica, pensaba que las piedras eran reales, y le pasé todos estos libros. Digo, mira, yo no he sido capaz de encontrarlo, a ver si tú puedes hallar alguna nota. Y a él también le sorprendió que algo que se daba, por cierto, pues con una mínima comprobación, como es hacerte con el libro, leerlo y ver que no hay ningún tipo de información que se pueda utilizar como, iba a decir, arma arrojadiza, como evidencia arrojadiza de que la humanidad gliptolítica estaba antes de que Cabrera apareciera. Incluso hay arqueólogos como Federico Kaufmann,
Alberto Rosell, Germán Buces de la Guerra, que conocían la existencia de las piedras de Ica. Ya te digo que se hablaba desde 1955, pero certeramente sabemos que a partir del 71 ya hay estas colecciones privadas y que no había esos grabados extraordinarios ni extraños que llamasen la atención, sino que eran con motivos de la zona, y que también había muchísimas dudas sobre su autenticidad, porque solamente han aparecido piedras grabadas en tumbas arqueológicas en la zona de Nazca, pero las representaciones son de animales y de estrellas, dibujos geométricos muy simples y en tamaños muy pequeños que acompañaban la mortaja de la momia con otro tipo de ofrendas y de vasijas y de elementos ceremoniales y funerarios que se suelen encontrar en este tipo de emplazamientos que tú conoces perfectamente, Michael, pero que de ningún modo este tipo de piedra y de grabado, que te digo son 2, 3, 4 piedras que se han podido documentar, tienen semejanza ni en la concepción ni en la ejecución con lo que el doctor Cabrera mostraba en su museo de la ciudad de Ica. Por otra parte, José Antonio, también el doctor Cabrera decía, ¿no?, que esas piedras habían tenido una función, una funcionalidad, ¿no? Dejar por escrito el hecho de que esta civilización había pasado por la Tierra, ¿no? ¿No es así? Sí, el doctor Cabrera en esta historia no oficial de la humanidad glistolítica, él la reconstruye como un puzzle. Imagínate estas 11.000 piedras que bajo ninguna mirada ni bajo, creo yo, ninguna óptica puede tener algún tipo de coherencia. Pues el doctor Cabrera las ordenó, le dio un sentido y él pensaba que era una civilización que había venido de las Pléyades, acoplada a un cometa y que le había otorgado incluso mayor velocidad con la fuerza mental de estos seres que habían llegado a la Tierra y que habían estado aquí viviendo. Se encontraron a los dinosaurios y se liaron a mamporros y a cuchillazos con ellos. Fíjate, tienen la capacidad de aumentar la velocidad de un cometa, de un asteroide, con la fuerza de la mente, pero después para acabar con un dinosaurio lo hacen a machetazos. Ya también el Cabrera decía que si quizás esto fuera una cosa más bien simbólica, pues si es simbólica, es más bien simbólica, pero simbólica y incluso grotesca. Y claro, y él decía que llega un punto en que esta humanidad es consciente de que se acerca a un cataclismo que vincula quizás con el que acaba con toda la fauna del Jurásico, ese famoso meteorito omnipresente en el imaginario humano, y que decide poner pie en polvorosa y volver a su planeta. Y claro, y piensa en un momento, dice, bueno, ¿y si dejamos un testamento aquí por si viene detrás de nosotros alguna humanidad o alguna civilización, para que conozca lo que nosotros hemos estado aquí, que hemos dado el callo aquí luchando cuerpo a cuerpo con los dinosaurios, que hemos hecho trasplantes de cerebro, de corazón y tal? Vamos a grabar aquí piedras, no vamos a grabar 50 piedras para decirle cómo fabricar un aparato volador de antigravedad o de lo que tuviera, nada, no, vamos a hacer de cómo nos liábamos aquí con los dinosaurios, como te decía, en esta batalla fratricida. Y claro, y también hay decenas de piedras. Cameón es un sol, otras decenas de piedras que es un pez, muchas piedras repetitivas, muchas piedras muy mal grabadas, con errores. Claro, y uno se pregunta si tenían tanta prisa, según Cabrera, según la lectura, según la traducción que hace de estas piedras, ¿por qué repiten tantos contenidos? Ya sabemos que os peleasteis con los dinosaurios, con 2 piedras o 3 que hagáis. ¿Por qué cientos de piedras? Porque eran las piedras que Cabrera recibía con mayor entusiasmo y que pagaba religiosamente. Y curiosamente, valga la redundancia,
la mayoría de periodistas, de turistas, de investigadores que han acudido, curiosos que han ido a la zona de Ica, siempre demandan piedras de batallas de dinosaurios. No quieren llevarse un sol, ni una estrella, ni una llama, ni quieren un dinosaurio, quieren una operación médica, y era el motivo en grabación que más se hallaba. Y fíjate que decía Cabrera que había piedras de zoología, biología, astronomía, medicina, geología, y de medicina había de cirugía, de la especialidad de Cabrera. No hay otro tipo de disciplina científica, de matemática, o si la tenían o no la tenían, pero de cualquier otra cosa que Cabrera desconociese. Cabrera era, aparte de médico, tú ya lo has apuntado, era un gran aficionado y un gran devorador de libros. Era una persona que le gustaba todo lo relacionado con el mundo jurásico. Y por tanto, muchos de sus anhelos, de sus iba a decir imaginación, sí, también se ve reflejada en lo que Usulla encuentra en ese supuesto depósito lítico. José Antonio, eso es la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? Porque a nivel personal estamos viendo esta noche que, bueno, que en este caso descubriste que bueno, se trataba de una falsificación, pero a nivel personal, ¿crees que el doctor Cabrera se lo creía? ¿Crees que el doctor Cabrera llegó a creerse toda esa historia y que lo quería transmitir, o que en realidad lo que quería era, bueno, no sabemos en realidad lo que quería, el trasfondo vender la moto, como decimos por aquí, ¿no? Vender la moto. Exactamente. ¿O tú crees que estaba convencido de que él creía de verdad de que había una civilización desconocida, ¿no? Esa es una pregunta extraordinaria. ¿Por qué? Porque engloba, digamos, la génesis y el secreto, el motor que ha movido el enigma de las piedras de Ica, conocer cuál es la participación real de Cabrera en todo este entramado. Yo esto lo he hablado con muchísimos compañeros, sobre todo con Vicente París, y hemos llegado a la misma conclusión. Hay compañeros, hay otros investigadores que creen que Cabrera participa activamente en el fraude de las piedras de Ica, porque piensan que un hombre con su cultura y con su posición no podría haber sido engañado por unos simples huaqueros artesanos, sino que él tenía que tener ahí algún tipo de control sobre la situación. Pero desde mi punto de vista, y como digo, desde incluso de la de Vicente París, estamos convencidos de que el doctor Cabrera se lo creía. Él pensaba que había hecho el mayor descubrimiento de la humanidad. Él estaba plenamente convencido de que entre las cuatro paredes de su casa colonial, él desciende del fundador de la ciudad de Ica, del capitán Jerónimo Luis Cabrera y Toledo. Él tenía pedigrí, como decimos también por aquí en Andalucía, y él tenía un estatus social importante dentro de, no solamente de la sociedad iqueña, sino de la sociedad peruana. Y cuando él comienza a recibir estas piedras del doctor Cabrera, de Usulla, fíjate, y este dato nos puede dar una idea de cómo o hasta qué punto se ve involucrado en esta historia el doctor Cabrera. Él primero las expone en la Casa de la Cultura, porque él, como te decía, es una persona que se codea con la alta sociedad de Ica, con la cultura, y por eso él, como director de la Casa de la Cultura, comienza a mostrar, a exhibir las piedras en aquel emplazamiento para otorgarle esa pátina de oficialidad. Y claro, sus compañeros, sus amigos comienzan a hacerle ver, o a intentar hacerle ver, que aquello
es un auténtico dislate, que aquello no tiene ni pies ni cabeza, por mucho que los saurios tengan sus patas y los cristolíticos sus piernas, que aquello no parece tener una consistencia y que ha podido estar siendo timado, engañado por los huaqueros que le están facilitando estas piedras. Y claro, y aquello, el doctor Cabrera, fíjate que Erich von Däniken, el considerado padre de la astroarqueología, que visita, como no podía ser de otra manera, la ciudad de Ica para ver el Museo de las Piedras de Ica, decía del bueno de Cabrera que era un magnífico investigador, pero que no admitía contraopinantes. Decía que era una persona férreo en convicciones y que en ningún momento daba su brazo a torcer, y este aspecto de su personalidad se ve perfectamente reflejado en el hecho de que cuando se produce esta fricción dentro de la Casa de la Cultura, que tenemos que trasladarlo a su posición social dentro de la comunidad iqueña y de que se vea desde su punto de vista como ninguneado, despreciado, como de que ha sido timado, engañado, en vez de serenarse y ver en qué se ha podido equivocar, ver si hay maneras de documentar y profundizar en sus afirmaciones y en sus supuestos descubrimientos, pues lo que hace es abandona la Casa de la Cultura, se aísla de su círculo de amistades dentro de la Casa de la Cultura, de la sociedad iqueña, y traslada las piedras a su propio despacho, a su propia casa colonial de la Plaza de Armas, en pleno centro neurálgico de la ciudad de Ica, y ya allí él, como digo, es el punto de inflexión donde él ya, como solemos decir también aquí, tira para adelante y dice hasta las últimas consecuencias, y ya él estaba ya no solamente convencido, sino que se lo toma como una afrenta personal, como una especie, y lo hablábamos fuera de micro, de cruzada, para demostrar que él tiene la verdad de su lado. Él pensaba que su nombre iba a quedar perpetuado en los libros de historia junto con lo de Howard Carter y otros arqueólogos, incluso muy por encima, y claro, y llega un momento de que él ya no veía ningún motivo para dudar de la autenticidad de las piedras de Ica, por mucho de que sus amigos le indicasen que tenía que verificar ciertas cosas. Él no, él ya estaba entregado a la causa gliptolítica, entregado a la piedra, abrazado al contenido bizarro y extraordinario que mostraban aquellas rocas grabadas, y fue su punto de pérdida del norte, de verse ya dentro de una vorágine de la que no puede salir. Pero yo creo, respondiendo a tu pregunta, que ya la amplío y detallo en el libro con algunos puntos que no voy a hacer totalmente spoiler, pero que ya demuestran cómo la personalidad de Cabrera, que se ansia también ese orgullo patrio, ese amor por su escudo familiar, por su apellido, por la grandeza de sus antepasados, de querer abanderar ahora o recoger el testigo de sus predecesores y volver a llevar a la familia Cabrera a lo más alto. Pues, como digo, yo creo que es el momento en que él pierde el control de la situación. José Antonio, has descrito, y me ha venido a la cabeza, Cristóbal Colón. Has descrito perfectamente lo que pasó con Cristóbal Colón. Él, convencido de que estaba en Catay, en Zipango, o sea, lo que era Japón y China. De hecho, mira que hizo 4 viajes, de hecho, bordeó toda Cuba, la isla de Cuba, y hizo jurar a sus marineros de que habían estado en Zipango y que eso era Zipango. O sea, estaba obsesionado en que...
cabezas duras. Y que era un elegido y que él tenía, en este caso, de que mostrara al mundo de que no se equivocaba. Que estaba tocado por la varita. Fíjate que hay un detalle para que también todo lo que nos estén viendo contextualicen y vean hasta qué punto el tema de las piedras de Ica se ha magnificado en exceso, de que Vicente París, que documenta y va en el año 96 al desierto del Pucaje, está con la familia Usuya, ve cómo graban las piedras. Sobre la familia Usuya había para hablar horas y horas, pero fíjate, y él ve que hay un calendario del año 1975 donde hay representado unos guerreros mochicas de la cultura peruana que tienen rodilleras como para la lucha, para los juegos y tal. Y curiosamente, desde el año 75 muchas de las piedras del Museo del Doctor Cabrera aparecen con rodilleras. Hay incluso gallos de pelea a los que era muy aficionado Usuya. Incluso para mayor delito, para seguir un poco la narrativa de Conan Doyle, aparece un hombre gliptolítico con una lupa como la del Doctor Cabrera. Entonces va dejando su impronta, ¿no? Decía Sherlock Holmes, decía Sherlock Holmes que hay cosas tan evidentes que pasan desapercibidas. Pero claro, cuando uno, por ejemplo, otro detalle, tampoco quiero aburrir a la audiencia, pero esto lo encuentran perfectamente en el libro aquel que quiera profundizar en esto. Hay piedras de Ica con dibujos de los que aparecen en las famosas líneas de Nazca, el mono, la araña, pero no aparece ni un solo de estos dibujos que no fuera conocido en la época en la que se hace. Del astronauta no hay ni un solo grabado. Del mono hay para llenar varias estanterías, pero sin embargo del astronauta famoso y de otras figuras que han aparecido en la planicie de Nazca y que son muy posteriores a las hazañas de Usuya, pues no hay ni un solo documento en piedra que nos diga, mira, antes de que la oficialidad de que un aeroplano, una avioneta o un globo descubriese esta figura en el desierto, ya estaba dibujada en las piedras de Ica, no sabíamos de qué era y estaba ahí en otra sección de la biblioteca, pero mira, la sacamos ahora. Pero esto no ha ocurrido, no hay ni una sola información en las piedras de Ica que haya llevado a ningún tipo de descubrimiento, por mucho que Cabrera haya dicho que se hablaba de trasplante, de utilizar la sangre de las embarazadas. Fíjate que la contradicción esa hombre, que era el doctor Cabrera, decía cuando él quería. Las piedras se realizan de forma esquemática, simbólica, para trasladar un mensaje, y ahora él ve una piedra donde hay una mujer que le están como extrayendo sangre, que se puede intuir, pero tampoco se ve claramente, y dice que la mujer está embarazada. Y claro, cuando uno ve el dibujo, ve que la mujer, claro, la forma más esquemática que lo sabe cualquier, hasta un niño, para dibujar una mujer embarazada es hacerle una barriga protuberante. Pues no, ahí dice que es por los senos. Y claro, claro, dices tú, bueno, pero dices tú, pero si lo que quieren es trasladar una imagen simbólica rápidamente al que la ve, como uno identifica a una mujer embarazada aquí, en China, en Japón, en Groenlandia, en Canadá, en Francia, en Perú, en todos lados, por la barriga. Y claro, o por dibujarle, bueno, y cuando te pone el dibujo del feto, se ve que no
eso no es un feto, cuando te dice que están trasplantando un corazón, nada más que hay un corazón, el otro no se ve que sea un corazón, y ahí se ve que incluso algunos dinosaurios están pintados como reproducidos, calcados, fotocopiados de los cuadernos estos de infantiles de colorear. No hay una representación naturista de estas que vemos incluso en cuadernos de naturalistas del siglo XIX, que son dibujos casi fotográficos. Aquí, ya te digo, exceptuando unas pocas piedras que verdaderamente se ve que hay un trabajo artesano delicado, o por lo menos con tiempo y tranquilidad, la mayoría han sido ejecutados a la velocidad del rayo y con muchos fallos. Por decirte que el famoso hombre cristolítico de la lupa, el ojo está por debajo de la nariz está dibujada encima. Entonces se ve que llega un momento en que están medio mareados ya, grabando piedra, que no saben dónde está el ojo. Y yo creo que si esta humanidad quiere dejar un testimonio fiel, pues fíjate, si hubiéramos encontrado esa piedra, nada más, hubiéramos pensado que estos seres tenían los ojos por debajo de la línea de la nariz, a forma de bigote, y que utilizaban lupas. José Antonio, ya para acabar, quiero saber tu opinión personal a niveles de sentimiento cuando fuiste con una idea allí, después de investigar toda esta historia y saber que para ti es un fraude y está casi demostrado. Sentimentalmente, interiormente, ¿qué sentimiento has tenido al saber toda esta evolución que has tenido de llegar allí hasta hoy en día? Saber perfectamente lo que ha pasado. Imagínate, para un entusiasta como yo del mundo del misterio, que creció leyendo libros y artículos y viendo documentales sobre la existencia de este museo en Perú, en Ica, que jamás pensaba que iba a poder atravesar el umbral de aquella puerta mítica del Museo de Cabrera. Verme allí, la verdad que fue una mezcla muy importante de emociones, puesto que cuando acudía tenía ya sospecha por las investigaciones de Vicente París del año 96, yo voy en el año 2009, pero es verdad que cuando ves todas aquellas piedras se están prácticamente como si fuera una planta invasora que lo ha cubierto todo. No hay un lugar donde no veas una piedra en lo alto de las mesas, de las estanterías, debajo de las sillas. Las puedes pisar si te mueves un poco hacia un lado. Te quedas impresionado de ver realmente todo aquello. Te llevas una decepción, por otro lado, al comprobar de que no hay muchas piedras que estén magníficamente trabajadas. De todas maneras, yo al final del libro recomiendo encarecidamente a todo aquel que tenga la oportunidad de viajar a ese maravilloso país que es Perú, que vaya a Ica y visite el Museo del Dr. Cabrera, que merece mucho la pena, conociendo toda esta intrahistoria y todo lo que ha conllevado, pero no deja de ser un icono del mundo de los enigmas, de los forteanos. Pero cuando este adolescente que ya peina cana y que ya lleva varias décadas detrás del misterio, pues se propuso era intentar satisfacer primeramente mi curiosidad, ver si
estas cosas que leíamos y veíamos de joven tenían visos de realidad, por mucho que nos atrayese, que fascinase. Michael, sabes que estas cosas tocan mucho el alma, el motor que nos lleva a perseguir toda esta caterva de misterio, es profundizar hasta límites insospechados, y yo siempre tenía como premisa el intentar satisfacer primero mi propia curiosidad, insisto, ver si detrás de estos enigmas que existía realmente algo desconocido. Y aunque fue una tremenda decepción ver que uno de los pocos misterios que podemos palpar y tocar, como es las piedras de Ica, pues no ha conducido al hallazgo, ni al descubrimiento, ni al destape de una civilización desconocida, de un capítulo olvidado de la historia de la Tierra. Pero por otro lado, me reconforta ver que se ha solucionado, que se ha llegado a un buen puerto, no el que esperábamos, pero que de alguna manera pues sí podemos dar el carpetazo, parnos, como dice mi editor, en el momento que se descubre y que de alguna manera es de lo que tenemos que tener bueno, había un pequeño corte, ¿no? Sí, se ha cortado un poco la transmisión. O sea, bueno, pues lo que quería decir, que cuando afrontamos una investigación sabemos que vamos a llegar a una de estas dos vías: o seguir en el desconocimiento, por no poder hallar ninguna explicación ni hallar nada que nos indique qué hay detrás de ese misterio, o por el contrario ver que se trata de un fraude o de cualquier otra cosa que tiene una explicación. Y yo creo que en ambos casos hay que estar de alguna manera satisfechos, porque, como digo, nos resta perder el tiempo en determinadas cuestiones que hoy día, como el tema Humo, como el tema de René Chateau, el tema de las piedras de Ica, el tema del experimento Filadelfia, que llenaban horas de nuestra juventud, pues ya hemos cerrado estos cortijos, ya hemos establecido la respuesta, y ocuparnos de esos misterios genuinos que siguen existiendo y que siguen desafiándonos para que encontremos esa respuesta que hasta el momento se nos sigue evadiendo y se nos sigue escapando entre las manos. Por eso te digo que siempre y cuando encontremos respuesta para algo, habrá por otro lado algo que permanecerá en el desconocimiento. Pues José Antonio, ha sido un placer tenerte aquí, hemos aprendido mucho y bueno, nos llevamos una idea clara de lo que fue ese misterio, no tan misterio, de esas piedras de Ica. Seguramente te tendremos ya otra vez en el programa y hablaremos de la temática, de esta temática que también te gusta, que es el fenómeno OVNI. Muchas gracias por estar esta noche aquí conmigo, así que te emplazo otro día, José Antonio, a estar aquí conmigo. Un auténtico placer estar contigo, Michael, con toda la gente que te sigue, y agradecido por esta invitación. Volveremos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.